Todos debemos recorrer nuestra propia senda, encontrar nuestro camino. Cada paso que avanzamos es propio de las vidas que llevamos, de las elecciones que tomamos, y aún así estamos relacionados. Todos lo estamos, por nuestras elecciones, por sus consecuencias, por el puro azar y por los pasos que damos y las decisiones que tomamos. Nuestra vida define la persona que fuimos, la persona que somos, la persona que decimos ser y la persona que esperamos ser, las fases de nuestra existencia singular, o eso nos decimos, perdidos como estamos en nuestra propia historia. A decir verdad, no existe un yo, una existencia singular, nunca lo ha habido y nunca lo habrá, ni un tú ni un yo, ni tu escuadra ni tus amigos, ni tus aliados ni tus enemigos. Todas las vidas se mueven y colisionan con otras vidas, para bien o para mal, para formar el todo de una existencia. ¿De las existencias? ¿Cómo están, guardianes? Como les comentaba en el video anterior, voy a seguir platicando con ustedes acerca de la saga de los Dredgen y de la historia de todos los que integran esta organización desde Destiny 1. En la entrega pasada les platiqué acerca de Dredgen Yor, el guardián llamado Resilacir que fue corrompido por la oscuridad y que eventualmente algunos guardianes tomaron como inspiración para crear a las sombras de Yor. Esta ocasión les voy a platicar acerca de otro personaje en esta saga, Shin Malphur. Shin Malphur fue un huérfano que vivía en un asentamiento lejos de la última ciudad llamado Palamon. El asentamiento era atacado constantemente por los caídos y por lo que recuerda Malphur, sus padres murieron a causa de estos. Recuerdo mi hogar y las historias sobre ese paraíso que quizá algún día llegaríamos a ver, una ciudad que brilla incluso de noche. Palamon no brillaba, pero era un refugio, o algo parecido. Nos habíamos asentado en el corazón de una cordillera que se extendía hasta el horizonte. Sus montañas boscosas se erigían como queriendo alcanzar el cielo. Los inviernos eran duros, pero los árboles y los picos nos protegían del resto del mundo. A veces hablábamos de mudarnos y de buscar la ciudad, pero solo eran ilusiones. Cuando lo analizo, creo que Loken había perdido demasiado, a su familia, a sí mismo, pero todo el mundo había perdido algo, y algunos directamente no tenemos nada desde el principio. La única memoria que tengo de mis padres es borrosa como un sueño y lejana como la luz de sus almas. No suelo pensar mucho en ellos, los perdí a una edad temprana, secuestrados por los caídos. A partir de ese instante, Palamon me crió. Esos a los que llamo familia, o solía llamar familia, me cuidaron como a uno de sus hijos. Era una buena vida. Mi perspectiva estaba distorsionada al ser la única vida que conocía, y no fue fácil lidiar con la pérdida, pero yo diría que era una buena vida. El pequeño pueblo de Palamon fue perdiendo integrantes conforme avanzaba el tiempo. Por un lado, la gente que se iba para poder llegar a la última ciudad bajo la protección del viajero, y por el otro, los constantes ataques que sufrían a manos de los caídos. La ciudad estaba protegida por la autoridad de Loken, quien eventualmente se volvió el dictador de esta ciudad. De vez en cuando se veían transeúntes, y en ocasiones se quedaban, aunque no era lo común. No existía una autoridad definida, pero sí había leyes, unos principios básicos con los que todos estábamos de acuerdo y que más tarde fueron supervisados por el juez Loken. Y así es como sucedió. No había autoridad hasta que la hubo. Yo era muy joven y no lo entendí del todo. Recuerdo a Loken como un hombre muy trabajador que degeneró con el tiempo. Sobre todo yo creo que estaba triste y asustado. A medida que su poder crecía en Palamon, la gente se iba marchando. Los que se quedaron veían cómo los días se tornaban grises. La protección de Loken contra los caídos, contra nosotros mismos, se transformó en una dictadura. Tiempo después llegó un cazador a la ciudad de Palamon llamado Jaren Ward. Este al parecer solo iba de paso por el pueblo, pero eso no evitó atraer la atención de Shin. El hombre al que acabaría conociendo como Jaren Ward, mi tercer padre y probablemente mi mejor amigo, llegó a Palamon por el sur. Yo solo era un niño, pero nunca olvidaré el lento caminar de su silueta por la senda de entrada a nuestro poblado. Nunca había visto a nadie como él, quizá ninguno de nosotros lo había hecho. Él dijo que solo estaba de paso y yo lo creí, aún lo creo. Pero a veces la vida se entromete en las intenciones de uno. Recuerdo ese día con perfecta claridad, pero de todos los detalles, matices y momentos, lo que más destaca en mi mente es la pistola que Jaren llevaba en la cadera, un cañón inmaculado pero aguerrido, como una reliquia colgada por debajo de la cintura, de todas las batallas en las que había luchado, a la vez un trofeo y una advertencia. Este era un hombre peligroso pero con un cierto resplandor, una pureza en su aplomo que parecía indicar que su ira era algo que había que ganarse, no algo que él repartía por descuido. Pero no solo fue Shin el que sintió este tipo de atracción, pero también el cazador sintió una atracción hacia aquel niño que se le acercó en Palamon. Mientras esperábamos a que viniera el juez Loken para dar la bienvenida oficial, la impaciencia me pudo. Me solté del agarre de la pesada mano de mi padre y corrí, cruzando el patio, hasta parar a tan solo unos pasos del intrigante sujeto, este hombre tan distinto a todos los demás.
Me quedé mirando perplejo y él fijó su atención en mí, con la mirada escondida tras el grueso visor tintado de su casco. Rápidamente bajé la vista hacia la pistola. Me tenía fascinado. Imaginé los lugares donde esa arma había estado, todas las maravillas que había contemplado, los horrores que había soportado. Mi imaginación saltaba de un acto heroico al siguiente. Casi ni me di cuenta cuando él comenzó a arrodillarse, sujetando el arma como si la estuviera ofreciendo. Mis ojos solo se fijaban en el revólver, hipnotizados. Recuerdo que me giré hacia mi padre. Viendo la cara de todos aquellos a los que conocía, encontré preocupación en sus ojos y a mi padre negando con la cabeza como rogándome que no aceptara el regalo. Volví mi atención hacia el hombre al que más adelante conocería como Jaren Ward, el mejor cazador que este sistema haya conocido y uno de los más grandes guardianes que jamás hayan defendido la luz del viajero. Y tomé el arma con la mano, cuidadosamente, con suavidad, no para usarla, sino para observarla, para soñar, para sentir su peso y averiguar su verdad. Así que Shin se convirtió en una especie de aprendiz de Jaren Ward. Al parecer el cazador estaba tratando de encontrar a Dredgen Yor, tal vez buscando venganza por algún compañero que el infame Dredgen hubiera acabado con su luz, pero parece que esto fue lo que hizo que permaneciera en Palamon durante un tiempo hasta que este tuvo un desencuentro con el supervisor Loken. Los hombres de Loken encontraron a Jaren Ward en el patio donde todo esto había comenzado. Había 9 cañones apuntándolo, 9 desalmados esperando la orden. El juez Loken, que esperaba detrás de ellos, parecía satisfecho de sí mismo. Jaren Ward permanecía en silencio. Su espectro asomaba por encima de su hombro. Loken contempló a la multitud antes de dar un paso al frente, como reclamando el territorio, su territorio. ¿Dudas de mí? Había veneno en sus palabras. Esta no es tu casa. Recuerdo los gestos de Loken en ese momento. Hacía que pareciera un espectáculo. Nadie se movía. Silencio. Empecé a tirar de la manga de mi padre, pero él solo sujetó mi hombro con más fuerza hasta que dolía. Era su manera de darme a entender que ese no era el momento. Había estado observando el comportamiento de Jaren durante los últimos meses, conociendo su naturalidad y sus maneras ligeras y seguras. Nunca había visto a nadie como él. Era alguien al que no lograba comprender, pero en cuanto lo vi entendí lo que yo necesitaba. Él era más que nosotros, no mejor ni superior, solo más. Yo quería que mi padre detuviera lo que estaba sucediendo. En retrospectiva, ahora me doy cuenta de que mi padre no quería pararlo. Nadie lo quiso. Mientras Loken menospreciaba a Jaren Ward, se mofaba de él y enumeraba sus crímenes y pecados, mis ojos no se apartaban de la pistola que Jaren llevaba a la cintura. Su firme mano descansaba con calma sobre el cinturón. Recordé el peso de la pistola, su comodidad y mis preocupaciones se disiparon. Lo entendí. Esta es nuestra ciudad, mi ciudad, gritó Loken. Quería ser un ejemplo de Jaren y dar a la gente de Palamon una lección de obediencia. Jaren habló, calmado, con claridad. Ya no. Loken se carcajeó burlonamente. Tenía 9 cañones de su parte. ¿Esa va a ser tu última palabra, muchacho? Se movió de un modo repentino, rápido como un rayo. Jaren Ward dijo mientras disparaba, la tuya, no la mía. El revólver de Jaren humeaba. Loken se desplomó. Tenía un agujero oscuro en la frente. Su mirada vacía contemplaba el infinito. Jaren se quedó mirando a los 9 matones que lo apuntaban. Uno a uno bajaron el arma, y el resto de mi vida comenzó ahí, donde dentro de unos años muchas otras terminarían. Después de este acontecimiento, Jaren y la población de Palamon se dedicaron a alejar a los caídos del pueblo. Durante una de estas expediciones, Dredgen Yor llegó a Palamon, la cual ya estaba destruida, en cenizas, como explica Shin Malphur. El desconocido, el otro, llegó al día siguiente. Hablaba poco, se alojó en una habitación, aceptó nuestra hospitalidad. A mí me intrigaba, igual que Jaren la primera vez que llegó, pero el desconocido era frío, distante. Lo han dañado, pensé. Pero yo no tenía miedo, todavía no. Solo era un niño, pero sabía que los monstruos de nuestro mundo podían mostrarse como humanos, aunque no lo fueran. Eran algo alienígena, de 4 brazos y salvajes. El desconocido era educado pero solemne. Me pareció un hombre triste y roto, y lo era. Pero por aquel entonces no comprendía cómo eso podía ser alguien peligroso. Al igual que con Jaren, mi padre intentó que no me acercara al desconocido, pero no importaba. Cuando la silueta se acercó, sentí miedo. La oscura figura era imponente. Miraba a mi alrededor, a través de mí. Él sonrió, mis rodillas flaquearon, todo estaba perdido. Entonces se dio la vuelta y se fue. Dejó a un muchacho aterrorizado y con el corazón roto, sin ni siquiera inmutarse. He estado persiguiendo la sombra de ese desconocido desde entonces. Eventualmente, después de que Jaren acabara con el supervisor Loken, era tiempo de llevarse a los sobrevivientes de Palamon a la última ciudad. A los 5 meses del trayecto perdieron a 3 de sus integrantes. Shin Malphur y los otros 5 que quedaban se refugiaron en un barranco por órdenes del mismo Jaren.
Era la cuarta noche de séptima luna, 9 ascensos desde la última señal. No habíamos perdido del todo el rastro, pero casi. Nos habíamos refugiado en un barranco por orden de Jaren. La densa espesura al borde del precipicio nos protegía del viento y del frío, y la corriente de agua amortiguaba nuestras conversaciones. Habíamos visto 2 esquifes volando bajo sobre el valle. Que nosotros supiéramos no era territorio de los caídos, pero tales suposiciones eran peligrosas. Por entonces quedábamos 6, 3 menos que hace 2 lunas, pero aún así uno más que cuando dimos la espalda por primera vez a las cenizas de Palamón. Durante la noche nos turnamos para hacer guardia. Tratábamos de movernos lo mínimo y nos comunicábamos mediante sencillos gestos con las manos. Podíamos defendernos en combate, pero solo los muertos ansiaban luchar. Esta dolorosa verdad se oponía bruscamente a nuestras razones para estar tan lejos de cualquier cosa parecida a la civilización, así como a nuestra propia seguridad. Los esquifes habían asustado a Kressler y nada, y a decir verdad, también a mí. Pero echando la vista atrás, creo que solo buscábamos una excusa para volver por donde habíamos venido. No porque quisiéramos regresar, sino porque parecía nuestra única esperanza real, y creo que todos éramos conscientes de ello. Shin menciona que el espectro de Jaren Ward rara vez le dirigía la palabra, pero él sospechaba que había algo más acerca de la conducta que el espectro del cazador tenía con Malfur. El espectro de Jaren jamás nos dirigía la palabra, simplemente se quedaba alerta, analizando, no a nosotros, sino más bien el momento, cualquier momento. Nunca tuve la sensación de que nos considerara inferiores, simplemente era cauteloso, precavido. Sabíamos que podía hablar, lo habíamos oído en algunas ocasiones, tan solo unas pocas palabras, ninguno hablábamos de ello. De vez en cuando lo sorprendía mirándome fijamente, pero siempre supuse que me prestaba atención debido al vínculo que yo tenía con Jaren. Para mí, Jaren era como un padre. Por entonces no sabía por qué me había elegido como su protegido, pero después de tantas pérdidas agradecía su actitud protectora. Sin embargo, al echar la vista atrás y recordar cómo mantenía las distancias con el resto, debería haberme dado cuenta o al menos haber sospechado que había algo más. Después de seguir en su camino hacia la última ciudad, el grupo se despertó más tarde por sonidos de disparos y notaron que Jaren Ward no se encontraba con ellos. Esa noche todos nos despertamos más tarde que la noche anterior. El estallido de un disparo resonó en la espesura, y después más. Los disparos sonaban lejos, pero lo bastante cerca como para acelerarnos el pulso. Un sonido familiar, la última palabra, el arma de Jaren, su mejor amiga. Después otro, un único disparo, un eco inconfundible restallando en la noche, bajo, cortante. Un disparo, oscuro y diabólico, seguido de silencio. Nos agazapamos silenciosamente, escuchando, esperando. Jaren se había ido solo. Quizá estábamos más cerca de lo que habíamos imaginado, demasiado cerca. Había partido para enfrentarse a solas a la muerte. No podía admitirlo, al menos no en ese momento, pero creía que nos estaba protegiendo. Después de llegar tan lejos, después de años recorriendo un camino plagado de sufrimientos y fuego, quizá no soportaba la idea de ver morir a más críos, como solía llamarnos. Los ecos se apagaron y permanecimos inmóviles. No tenía sentido ir en esa dirección ni apresurarse a ciegas. Lo hecho, hecho está. La cadena de los disparos contaba una historia que ninguno queríamos oír. No había sido la última palabra. En alguna parte del mundo, lo bastante cerca como para ignorarlo, pero al mismo tiempo lo bastante lejos para que pareciera un sueño, Jaren Ward yacía muerto o agonizante, y no había nada que pudiéramos hacer al respecto. Y así es como nos enteramos que Jaren Ward es asesinado por el mismísimo Dredgen Yor. En este punto del lore no sabemos quién estaba cazando a quién, si Jaren a Dredgen o viceversa, pero por la conversación que Dredgen tiene con el espectro de Jaren después de acabar con el cazador, parece que al que busca es a otro. Acabas de asesinar a un buen hombre. Él disparó primero, pero tú estás de pie. Supongo que falló. Él nunca fallaba. Siempre hay una primera vez. Su cañón, una buena arma. Gastado, pero limpio. Un martillo elegante. Era su premio. Supongo que puso demasiada fe en el acero equivocado. ¿En eso pones tú la fe? ¿En el acero? Ya hace un tiempo que no. Mi acero es solo una extensión. Mi fe está en la sombra. Entonces mi luz es una afrenta a todo lo que tú eres. Soy tu mayor enemigo, uno de tantos. ¿Vas a matarme? A ti no, ahora no. La sombra conoce la piedad. La sombra no conoce tal cosa. Entonces, ¿qué? Al otro. ¿Qué otro? El tutelado del muerto. ¿El muchacho? ¿Lo matarás a él también? Si hay que llegar a eso, ya veremos. No te dejaré matar al niño. Ya ha pasado bastante tiempo. Creo que ya es un hombre. No puedes matarlo. Todavía no. No te dejaré. Es gracioso que creas que puedes impedírmelo. Toma, cógela. ¿Por qué? Dale al aprendiz la espada de su maestro. Es un regalo. No lo vas a matar.
¿Tienes miedo de su luz? Él es especial. Sí, lo sé. Mientras tanto, Shin se encontraba en el mismo lugar donde Yaren los había dejado. El resto de los sobrevivientes empezaron a irse y dejaron a Malfur solo. Finalmente ya no había nadie para defenderlos y tenían que sobrevivir por ellos mismos. El cazador no regresó, pero sí lo hizo su espectro. Las horas transcurrieron como una eternidad. Seguimos en nuestra posición, pero a medida que el sol se elevaba, los demás comenzaron a irse. Sin Yaren no había nada que nos mantuviera juntos, ninguna fuerza impulsora. La venganza había dejado de ser una motivación. El miedo y el anhelo de ver un nuevo amanecer abrieron una brecha entre el deber y el deseo. A mediodía me encontraba a solas. No podía irme, jamás lo haría. O encontraba a Yaren y lo ponía a salvo, o los otros me encontrarían a mí y pondrían fin a mi existencia. La muerte acechaba. De pronto noté un movimiento veloz. Mis músculos se tensaron y me aferré a la empuñadura de mi arma. Después llegó la confirmación de la terrible verdad que ya había aceptado. El espectro de Yaren permanecía de pie a pocos pasos de mí. Exhalé y me desplomé hacia adelante, aún en pie, pero descompuesto. La diminuta luz me observó con una curiosa inclinación de su eje y después proyectó un haz de luz sobre mi cuerpo, escaneándome como ya hiciera la primera vez que nos conocimos. Alcé la vista y miré directamente a su único ojo brillante. Entonces habló. No sabemos qué fue lo que le dijo el espectro en ese momento. Lo interesante hasta ese punto es que tanto Yaren y su espectro, así como Dredgen Yor, sabían que Shin Malfur tenía algo especial. Una de las preguntas que surgieron después de que se queriera conocer esta historia es cómo es que Malfur podía heredar un espectro sin este ser un portaluz, y la revelación de todo esto no la tenemos sino hasta el lanzamiento de Renegados en Destiny 2. La elección me persigue. No estuvo debidamente razonada. Dejé que la emoción se llevara lo mejor de mí. Los caídos se habían marchado. Los pocos supervivientes se reunieron en la oscuridad de una cueva disimulando su respiración entrecortada y apresurada, reprimiendo el llanto. Cuando los encontré, muchas noches antes, también encontré un propósito renovado. Había recorrido aquellos mundos marchitos y moribundos mucho más de lo que me molestaba en recordar, siempre en busca de una chispa que mereciera prenderse. Con el tiempo me acabé cansando, pero encontré esperanza en este pequeño grupo de supervivientes. Si no encontraba una sola alma merecedora de la luz, buscaría otro camino. Uno más discreto para ser de utilidad. Me encargaría de guiar a este pequeño grupo formado por hombres, mujeres y un solo niño desesperados hacia el santuario en expansión bajo el viajero. Si no daba con un héroe que desafiara a la oscuridad, me encargaría de guiar a los más necesitados hacia la salvación. Ganarme su confianza me llevó tiempo, no era de los suyos. Creían que era un ángel, les dije que no lo era. Me llamaron Tianchi. No puse ninguna objeción. El niño estaba fascinado conmigo. Todavía era demasiado pequeño para hablar y mucho menos para comprender que su existencia era a la vez una carga y una bendición. Sus padres hicieron lo posible por criarlo y protegerlo con la ayuda, atención y cuidados de sus compañeros de viaje, otrora extraños, pero con los que ahora compartían un vínculo más profundo que la propia sangre, debido a las experiencias vividas tras el fin del mundo. Un día como este, en la cueva, encogidos de miedo conforme el rugido del esquife caído se desvanecía a lo lejos en el bosque, la madre soltó un gemido, un sonido que nunca antes había oído y que esperaba no tener que volver a oír nunca. Tanto dolor, tanta tristeza, pena, sufrimiento, pérdida. Su llanto resonó por todo el bosque. Su marido, sollozando y a punto de derrumbarse, se limitó a abrazarla. A ella y al hijo fallecido que sostenía en sus brazos. Los demás trataron de calmarlos, temerosos de que los caídos pudieran regresar. El ataque fue rápido y devastador. 20 muertos. Solo sobrevivieron 9 de la cueva. Observé el bosque con ansia y miedo. El dolor de la madre colmaba el espacio entre los gruesos árboles. Me giré hacia ella y lo vi por primera vez, la chispa del hijo. Era leve, pero allí estaba. El pequeño no era mi carga. Los elegidos para regresar eran campeones. El niño, sin embargo, era tan pequeño, tan frágil. ¿Qué devoción había demostrado? ¿Qué valentía? ¿Qué había sacrificado? Pero algo en mi interior se resistía. ¿No era mi propósito más puro el de proporcionar esperanza? Todos los héroes se alzaban para luchar, pero no por sí mismos, sino por toda la humanidad. Si salvar una vida, reparar esta terrible pérdida, no era una causa suficiente, ¿qué lo era entonces? Observé a la madre mientras lloraba. Noté cómo me henchía. Sentí que mi luz se intensificaba. Por algún motivo yo no podía controlarlo. Era como si algo hubiera llamado a mi interior y hubiera activado un interruptor. Un rayo emergió de mi interior y bañó de luz el pequeño y magullado cuerpo del niño. Pasó un segundo y empezó a llorar. Todos se mantuvieron en silencio. El obsequio del viajero se había concedido. Un niño devuelto a la vida y con él el inicio del fin de mi viaje. Hice lo correcto,
¿Crecería el niño lo bastante como para alcanzar su culmen físico? ¿Estaría listo, como todos los regresados, para las guerras venideras? Pero entonces un recuerdo me vino a la mente, uno que nunca antes había tenido en consideración. Puede que la muerte hubiera sido lo mejor. ¿Había salvado al chico o lo había condenado? Y ahí lo tenemos. Shin Malphur fue un portaluz desde que era niño. Recordemos que los espectros no tienen una guía de cómo elegir a su alzado, simplemente lo sienten. Ha habido mucha controversia acerca de si este niño realmente era Shin Malphur o no, pero el escritor de la historia de este personaje lo confirmó eventualmente. Algunas de las pistas que tenemos es precisamente la muerte de los padres de Shin. En las cartas del Grimorio de la Última Palabra sabemos que Shin no recuerda mucho, excepto que sus padres fueron asesinados por los caídos, y el espectro que revive a Shin lo confirma. Guiaba a nuestro variopinto grupo a través del denso bosque, pero con un crío a cuestas y varios supervivientes heridos no nos movíamos precisamente rápido. Nos habían detectado un par de kilómetros atrás. El ataque fue veloz y violento. La madre del chico cayó casi de inmediato. El imprudente de su padre, aunque quizá es mejor pensar que fue un acto de valentía, plantó cara al dolor y el miedo y dio lo mejor de sí mismo. Corrió en su ayuda, pero no había nada que hacer. Y eso también le costó la vida. 2 padres muertos, un hijo huérfano con un don que aún es incapaz de comprender. Los demás se llevaron al niño y oyeron. Este lloraba confuso y aterrado. Acallaron su miedo y se adentraron en las profundidades del bosque. Yo lo seguí. Era mi responsabilidad proteger al chico, si es que podía. No me quedaba otra opción que permanecer con él. El espectro de Shin, así como las personas que está tratando de proteger de los caídos, tiene que elegir entre seguir con su alzado o darle una oportunidad de sobrevivir, por lo que este decide distraer a los caídos para que el resto pudieran escapar. Esta rápida transcripción pretende ofrecer información, si fuera necesaria, relativa a mi elección, al momento de debilidad que me hizo renacer al niño. Estoy narrando esto mientras oímos, así que ruego disculpas por la brevedad y los cortes abruptos de esta historia y los sucesos que aquí describo. Enviaré este mensaje como señal para cualquier espectro que pueda estar escuchándome. Los caídos me pisan los talones. Me he separado del grupo para alejarlos. Si sobrevivo, volveré por el niño. Si no lo consigo, se quedará con los demás para que lo críen y solo dispondrá de una segunda vida para vivir. Lo he dejado a cargo de un hombre y una mujer aterrorizados, pero son inteligentes y cariñosos. Tienen valentía, pero saben cuándo correr, cuándo sobrevivir. Se mantendrán ocultos hasta que los caídos se marchen, con mi luz a modo de distracción para traerlos lo más lejos posible de estos humanos. He hecho que los piratas me detecten y me he alejado a toda prisa de los últimos supervivientes. He hecho de cebo para hacerles ganar tiempo, pero ese tiempo es breve. Los caídos andan cerca, cada vez más. Puedo oír sus alaridos de guerra. Puedo sentir las chispas de sus hojas. Hace tiempo que aprendieron que matar a uno de los míos supone solucionar un problema futuro. No me arrepiento de la decisión que he tomado. El niño es una esperanza pese a la huida. Lo que le espera es desconocido, pero en él hay algo que promete, siempre que encuentre refugio, siempre que tenga alguien que lo guíe. Esto no es una confesión, es mi deseo, es mí. Lo que yo creo que eventualmente sucedió fue que Jaren Ward encontró la carcasa del que alguna vez fue el espectro de Shin, y este finalmente trató de encontrarlo para guiarlo en su camino como guardián. Recordemos que Jaren sintió una atracción hacia el mismo Shin Malphur cuando lo conoció, y el hecho de que el espectro lo adoptara nuevamente después de la caída de Warden también lo confirma. Pero continuemos con la historia. Vemos que Shin estuvo persiguiendo a Dredgen Yor durante décadas hasta que estos finalmente se encontraron en la barranca. El sol estaba en lo alto, nosotros de pie, en silencio. Pasaron segundos que parecieron horas. Tenía un aspecto distinto. Ahora parecía ingrávido y soportaba sin esfuerzo una existencia que aplastaría a un hombre atribulado por la conciencia. Mi mirada permaneció fija mientras sentía un calor alzarse en mi interior. El otro habló. ¿Cuánto tiempo? Yo no respondí. La espada del pistolero, su cañón, eso fue un regalo. Mantuve mi silencio mientras mi pulgar acariciaba el martillo perfectamente ajustado en mi cadera. Una ofrenda de mi parte, para ti. El calor aumentó, centrado en mi pecho. Me sentí cobarde el día que Jaren Ward murió y durante muchos ciclos después. Por aquí solo sentía el fuego de mi luz. El otro indagó. ¿Nada que decir? Dejó las palabras flotando en el aire. He estado esperándote, esperando este día. Su intento de conversación resultaba vulgar, si tenemos en cuenta todo lo que había pasado. Muchas veces pensé que habrías flaqueado, que te habrías rendido. Todo lo que había perdido, todos los que habían sufrido, pasaron rápidamente por mi mente. Imágenes entrecortadas con una oscura silueta que caminaba hacia el asustado, débil y cobarde muchacho. El fuego ardía en mí. El otro continuó. Pero aquí estás. Este es el auténtico final.
Justo cuando su lengua se deslizaba entre las sílabas, la mano de mi arma se movió como por voluntad propia, reflejo y propósito mezclados con ira, claridad y una abrumadora necesidad de justo eso, de un final. A la vez que mi movimiento, mi fuego interior se focalizó a través de mi hombro y bajó por mi brazo hasta mi dedo que apretó el gatillo del cañón de mi tercer padre. 2 disparos, 2 balas engullidas por un furioso resplandor. El otro cayó. Caminé hasta su cadáver. Nunca levantó su espino maldito, el arma dentada con la enfermedad purulenta. Miré al hombre muerto que había causado tanta muerte. Mi arma aún estaba envuelta en las llamas danzantes de mi luz. Me embargó la tristeza. Pensé en mis tiempos mozos, en Palamón, en Yaren. Apunté el cañón a la cabeza del hombre muerto y le rendí un homenaje final a mi mentor, mi salvador, mi padre y mi amigo. El tuyo, no el mío. Apreté el gatillo y dejé que el cañón de Yaren, que ahora era mío, dijera la atronadora última palabra. Shin Malful por fin llevaría a cabo su venganza, acabando con aquel que destruiría todo lo que importaba para él y convirtiéndose en el hombre del arma dorada. Sin embargo, fue la lección que le dejó su tercer padre lo que eventualmente le llevaría a su siguiente aventura. Sabía que este día llegaría, y con él una última lección. Todo tiene un final, lo bueno y lo malo. Desde luego, los buenos tiempos parecen no durar nada y los malos tienden a permanecer, pero lo único permanente es la eternidad. Ahora me voy a reunir con ella. Si tienes suerte, tú también lo harás un día. Por ahora, te quedan caminos por recorrer y vidas por vivir. Sé que tienes odio en ti, la mayoría lo tiene. El truco es usarlo en lugar de que te use a ti. Pero tú lo sabes, la venganza es la motivadora, no el motivo. Esperaba, decirte estas palabras en persona una última vez, pero escribirlas parece ser lo más seguro considerando la presa que estamos cazando. La peor parte de ser un buen tipo, sin importar cuánto te gustaría, no siempre puedes ganar, pero esa verdad no molesta. Hacemos lo correcto porque es lo correcto. Entonces, cuando otro nos lastima, cuando proyecta su sombra sobre ti y los tuyos, tú sales a darle caza en busca de la justicia que corresponde por los daños sufridos. No les des caza porque te hicieron algo malo a ti. Dales caza porque lo que hicieron está mal. Hay una gran diferencia. Uno te hace egoísta, el otro te hace un héroe, y yo veo un héroe en ti. Con esta última lección, un regalo. Sé que se siente bien en tus manos, su peso liviano, su gatillo suave. Úsala como quieras, sé que le darás un buen uso. Ahora es tuya, hasta que la última llama se extinga y todas las palabras hayan sido pronunciadas. Hasta entonces, buen viaje, buena puntería y buena cacería. Muchas gracias por haberme acompañado en este video del lore sobre Destiny. Déjenme sus opiniones en los comentarios. Si no tienes alguno pero quieren ayudarme a propagar este video, dejen la palabra Shin en los comentarios y compártelo en tus redes. Si quieres ver más de este contenido, no olvides suscribirte. Yo soy Virb y nos estaremos viendo en la próxima.